Muy bien, pues vamos en estos 25 minutos que tenemos, voy a poner el cronómetro porque si no entonces ya me como el tiempo de mis compañeros. Me quedo con las palabras de Luis, que decía, o dice, mejor dicho, que la ciberseguridad, en este caso de las pequeñas pymes, autónomos, es eminentemente mejorable. Y yo diría muy eminentemente mejorable, ¿no? Y de Belén, cuando dicen que las empresas están pensando precisamente en su negocio. Bueno, yo ahora estoy en un proyecto de Cyberworld de capacitación digital, pero he pasado casi toda mi vida de cibercrimen, más de 15 años al pie del cañón, y la verdad es que lo que ves en el día a día, más allá de las estadísticas, que me las sé de memoria, es algo que tienes que batallar a diario con las empresas, y es cómo están en la realidad. Porque desgraciadamente, y me sumo a las reflexiones que han hecho en la mesa anterior, estamos muy en pañales. Y no es una cosa de ahora. Yo, si tuviera que hacer un pronóstico, hace 15 años, básicamente, te venían con los mismos problemas o la misma situación que hace 10 años, es decir, con cero. Entonces, ¿en qué piensan ahora mismo los autónomos, las pequeñas, las medianas empresas? Pues piensan en su negocio. Piensan en que cuando empiezan a funcionar, pues necesitan una mínima infraestructura tecnológica y bueno, pues contratan un servicio de informática propio o externalizado, que al final lo que se encarga es de levantar los servidores, de contratar una página web, un dominio, si es una página de e-commerce que se vea bien, que sea funcional, que oferte los productos, los servicios que le interesa a la empresa y que tenga un buen servidor de correos para vender los correos electrónicos y para que los empleados pues, puedan al final intercambiar sus correos, sus conversaciones con los proveedores. Y ya está. Entonces ahí se queda toda la transformación digital de la empresa. Entonces, ¿qué pasa? Que al final es muy loable. Evidentemente una empresa está para ganar dinero, pero como comentaban también en la mesa anterior, se preocupan, ¿no?, de poner una buena puerta blindada, de poner unas buenas ventanas, pero luego a la hora de securizar y de preocuparse un poco por qué pasa dentro de la empresa o fuera, en conexión con la empresa, se nos olvida. Y lamentablemente, y esto es algo que yo he visto muy de cerca, un autónomo o una autónoma pues, que factura, no hace falta que tenga 100 empleados o 1000 empleados para facturar mucho. Yo provengo de La Rioja y allá en La Rioja pues, hay muchas bodegas, hay mucha gran empresa que no tiene tantos empleados y sin embargo factura muchos millones de euros. Y ya se encarga el cibercrimen de meterse en el registro mercantil y ver cuánta pasta gana una empresa, ¿vale? Entonces, al final, ¿en qué está la empresa? Pues la empresa está en que manda sus correos, en el que habla por WhatsApp con proveedores, con clientes, con los empleados, en que no utiliza VPNs, en que tiene una página web maravillosa o un dominio en Internet que, bueno, pues, o una página web o un servidor de correos que como el 99% de los casos es vulnerable y están en esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que al final pues están muy expuestas y se olvidan de que son el cliente preferente del cibercrimen. Son el cliente preferente. ¿Por qué? Porque no se protegen. Al final, el cibercrimen, independientemente de estas estructuras organizadas que vemos aquí en los informes de Kaspersky, de Norton, de ESET, maravillosos en los que se hacen estudios de cibercrimen, esta gente pues, son bandas organizadas que van a ¿por qué? Van a por los elementos más vulnerables y van a por dinero. Independientemente de que haya las estafas del CEO súper elaboradas en el que buscan los elementos vulnerables y en las redes sociales al CEO, etcétera, etcétera, al final esta gente caza a granel. Al final van a por las empresas, las pequeñas y medianas empresas que no se protegen. ¿Y qué es lo que pasa? Que no se complican tanto. No es tan complicado ni es tan elaborado y quizá lo que pensamos a lo mejor el hecho de que puedan estar buscando posibles víctimas, sino que es que lo tienen muy fácil cuando la gran mayoría, por no decir el 70% de las empresas, piensan que por tener 5 o 10 empleados no son vulnerables. Y es al contrario. Es precisamente el cibercrimen a por quien va, es a por estas empresas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando te preguntan las empresas y cuando sucede algo, ¿qué se puede hacer? O mejor dicho, una vez que nos damos cuenta de que nos han atacado, ¿qué podemos hacer? Digo, pues poco más que empezar a minimizar el impacto del ataque, intentar invertir o gastar en este caso lo menos posible en volver a levantar los servicios, los servidores o lo que haya sido vulnerado o atacado
y seguir funcionando en el caso en el que se pueda. Porque hablamos ya no de un fraude que, bueno, aquí no vamos a centrar en el fraude porque es lo más o menos lo más habitual de ver, ¿no? Y además porque las empresas no se sabe nada de las brechas de datos. Estos reportes que hay, que hacen las compañías de ciberseguridad, ¿son en base a qué? Son en base a honeypots, son en base a determinadas sondas que se ponen en los sistemas de antivirus, conocidos como antivirus o antimalware, y que detectan posibles elementos vulnerables o amenazas. Pero, ¿qué es lo que pasa en la realidad? Pues no lo sabemos. Las empresas, en muchos casos, se lo van a denunciar o ponen en conocimiento de estas cosas porque están obligadas en el tema de brechas de datos o para recuperar el dinero. O, en este caso, porque tienen que dar cuentas a clientes y proveedores de qué ha pasado, por qué no están produciendo, o qué ha pasado con los 40.000 euros que tenían que haber pagado y que no han llegado a otra empresa o que tenían que haber recibido. Entonces, en ese caso es cuando llega la empresa a denunciar. E incluso vemos habitualmente, cuando investigamos, que si se ven las cuentas destinatarias cuando no son criptomonedas, porque cuando son criptomonedas, pues como sabréis, bueno, pues al final la trazabilidad sí se puede trazar unas transacciones cripto, pero no se pueden saber de quién son. Entonces, cuando se pueden ver, en el caso de, por ejemplo, cuentas bancarias, puedes ver que estas bandas organizadas, imaginaos que hay 10 víctimas, pues realmente al final tienes 1 o 2 o 3 o 4 o mucho que han denunciado. El resto pues no les interesa, tienen miedo a que trascienda a los medios de comunicación o pierden más dinero denunciando, porque claro, entre que va el empleado a denunciar, etcétera, etcétera, pues están perdiendo más dinero que los 10.000 euros que les han estafado. Entonces, realmente es un porcentaje muy pequeñito y cuando se ven obligadas necesariamente de cara a responder por posibles responsabilidades civiles, reputacionales o los seguros, a decir que tienen que ir a un sitio a denunciar. Tampoco con mucha fe de que vayan a recuperar el dinero, obviamente, porque esta gente sabe lo que se hace. Entonces, al final, las investigaciones de carácter técnico, me interesa que nos quedemos con 4 ideas, son muy difíciles. ¿Por qué? Porque como pone aquí en el esquema de Kaspersky, esta gente pues ya a estas estructuras, mientras las empresas siguen igual que hace 10 años, esta gente no. Si hay algo que avanza en el cibercrimen son las estructuras criminales. Y hay un abismo entre lo que ellas son capaces de hacer y el nivel al que están y el que están en las empresas, y cada vez más grande. Si hay alguien que supera o aumenta su margen de negocio, es el cibercrimen, no son las empresas. Y en este caso, al final, cuando haces una investigación, a lo más que llegas a estas alturas ya es a dónde ha ido el dinero, al origen del dinero. Y ya estamos teniendo dificultades porque el tema de las criptos pues, está complicando bastante la trazabilidad del destino de esos fondos fraudulentos. Entonces, al final, la investigación técnica, para que os hagáis una idea, si yo denuncio o pongo conocimiento en los hechos delictivos, ¿qué va a pasar? Pues la parte más técnica, que es la infección, el escaneo de redes y sistemas, a ver dónde está la vulnerabilidad, a ver qué sistema operativo, qué servidor tiene, cuál es vulnerable, cuál no. Eso lo hacen bandas organizadas muy técnicas, elementos de la banda organizada que están fuera del país. Tonto sería el que se quede en el país esperando a que venga la policía a detenerlo, evidentemente. Cuando se hacen los ataques dirigidos aquí, por ejemplo, en España, no están en España, están en Bélgica, están en Nigeria, están en Brasil o en sitios donde, desde luego, no van a estar expuestos. ¿Quién al final se va a exponer o a quién os vais a encontrar de cara a una investigación si algún día os veis en un procedimiento judicial queriendo intentar recuperar el dinero de vuestra empresa? A la gente que recibe el dinero, que son los que más expuestos están y quizá los que más comisiones se llevan, pero bueno, que a la larga, bueno, les puede compensar. ¿Por qué crece el cibercrimen? Porque es muy rentable, pero vamos a ponernos en la mente del chorizo de todos los días. No será la primera vez que llegas o que estás en una comisaría y el chorizo este habitual que estaba pegando tirones en la calle no aparece. Y al cabo de 2 o 3 años te lo encuentras como titular de una cuenta bancaria. Leche, estás aquí. ¿Y cómo es que te ha metido al cibercrimen? No, hombre, porque, a ver, jefa, si me llevo 4.000 o 5.000 euros para hacer una transferencia y no me muevo de casa, hago teletrabajo, me voy a ir a pegar palos a la calle. Pues evidentemente, ¿no? Hasta el más de abajo lo sabe, pues imaginaos a esta altura. ¿Cómo no va a crecer el cibercrimen, no? Esto es el pan nuestro de cada día. Al final, en las notas de prensa que pasan desapercibidas, que si se ha detenido a 4 personas, ¿qué es lo que se ve? Pues al final que son bandas estructuradas, que muchas veces no se conocen ni entre ellos, que uno está en Cuenca, otro en Valencia o en Barcelona, que son la parte que al final, pues la parte que recibe el dinero y destinataria de esos fondos, y la parte tecnológica o más técnica del ataque,
pues ni se le ve ni se le conoce. Al final, como mucho, algunas de estas operaciones, macrooperaciones de Europol o Interpol, en las que sí que se llega a los cabecillas y que se los detiene tomando el sol en Alicante, en algún sitio donde están viviendo a todo trapo gracias a este tipo de hechos. Pero los patrones de ataque son muy similares, son los hombres interpuestos estos que se conocen, como meterse en los servidores de correo de las empresas, estar escuchando pasivamente las comunicaciones de la empresa y en cuanto ven que tienen una factura al alcance que pueden cobrar, bajan el PDF del correo electrónico, colocan otro PDF igualito que el de la empresa con otra cuenta destinataria y ya tengo el dinero en mi cuenta. Solo he tenido que esperar 2 o 3 meses. Hay gente que dice, jolín, y se tiran 2 o 3 meses escuchando las comunicaciones, esperando a que alguien pague 40.000 euros y estar mirando las conversaciones. Hombre, pues sí que compensa, ¿no? ¿O quién gana 40.000 euros en 2 meses? Aparte de mí, ¿alguien más? No, pues entonces sí compensa. Vamos a ver, cada uno en su escalón, ¿no? Entonces, esto es lo más habitual que tenemos, las facturas interpuestas, es decir, organizaciones criminales, en este caso, que reciben el dinero porque simplemente lo que hacen es interceptar los correos electrónicos y poner sus cuentas bancarias esperando a que paguen un proveedor o la empresa. Y lo otro, bueno, en este caso, hablando de fraudes también, el malware bancario. El no sé qué me ha pasado, que me llegó un enlace, me llegó un token y me autorizó una transacción de 40.000 euros porque pensaba que era el administrativo o la administrativa la que estaba haciendo esa operación y yo, como lo autorizo todo y estaba de viaje, pues le di una transferencia de 40.000 euros. Pues eso es lo que suele pasar. Pero eso es consecuencia de ¿qué? De vulnerabilidades muy básicas, conocidas, que no se parchean y que obviamente, como no estamos para estas cosas, pues pasa lo que pasa al final. Ya no nos vamos a este tipo de fraudes, que también he conocido el hecho de que la estafa está del CEO, lo de tengo un negocio para ti o te contacto a través de LinkedIn y bueno, tengo un negocio para ti que ni siquiera ya tiene un componente tecnológico. Lo único que tienen que hacer ahí básicamente es hacer un poco de ingeniería social y buscar los 4 perfiles de LinkedIn donde orgullosos ponemos que somos los CEOs, los responsables y luego es muy fácil al final estar ahí un poco lanzando la caña hasta que te pillen alguna que te pueda interesar. Pero ni siquiera tiene un componente tecnológico y esto ocurre. Entonces, ¿qué es lo que se ve o lo que vemos? Pues fallos a la hora de recuperar, en este caso, de la exposición de la empresa, completamente expuesta. Páginas web mal configuradas, datos privados que no están escondidos o que no deberían de figurar públicos, exposición en redes sociales de la empresa, en este caso el registro mercantil. Lo que decíamos, no hace falta ser una empresa de 1000 personas. Hay empresas de 5 personas que tienen una infraestructura y una facturación muy grande. Y igualmente, pues bueno, pues son los 5 de la familia que están allí trabajando y que no piensan en estas cosas. Pues igualmente ellos hacen sus labores de ingeniería social e incluso visitas a la propia oficina. Hemos visto casos de autores que hasta iban allí a pecho descubierto a bichear en la oficina a ver qué podían o qué podían negociar de cara a luego a hacer a través de los correos electrónicos posible ingeniería social. El tema de ataque, por lo que hemos comentado, robo de contraseñas por fuerza bruta, pues es que al final es muy fácil. Ya sabéis el tema de las contraseñas cómo está y además la misma contraseña para el correo la utilizo para esto, la utilizo para lo otro y no la cambio nunca por mera comodidad. Luego el tema de los móviles y también las empresas, aparte de no securizar a nivel interno, a nivel perimetral, sus redes, sus sistemas, el tema de los dispositivos móviles, de conectarte desde tu casa sin VPN, los dispositivos móviles, el de mi casa y luego o las propias empresas que está ahí el empleado mirando el Facebook mientras está haciendo transacciones online, mientras está mirando páginas de segunda mano y luego se me ha metido un malware en el navegador y no sé lo que ha pasado con la banca online. Este tipo de cosas muy básicas, ¿no? Y datos robados o incluso lo que comentábamos antes, el contacto directo con esta gente. La víctima, lo que comentábamos antes, si algo vemos es que esta gente se toma su tiempo. Y es que, bueno, por lo que contábamos antes, no solo es la estafa del CEO de los 2 millones de euros, es que cuando esta gente está monitorizando, escuchando pasivamente las conversaciones, está escuchando no 1 o 2 o 3 servidores de correos, está escuchando 7 u 8. Al final es su trabajo el estar a diario ahí esperando la oportunidad para ver cuándo hay una factura cuantiosa que pueda interceptar y que pueda recibir de forma fraudulenta. Incluso lo vemos que ya esta gente en este tipo de fraudes está muy elaborado. Si ves la documentación
que esta gente envía haciéndose pasar por otras empresas es muy elaborada. O sea, prácticamente no lo he puesto aquí porque no lo distinguiríais aquí a nivel de tipografía y demás, pero es muy difícil para los empleados incluso el poder detectar correos electrónicos o dominios similares, o incluso las propias intrusiones, o incluso los pies de correo, la documentación e incluso la forma de expresarse los empleados, que se expresan igual. O sea, les cogen hasta la misma forma de expresarse, las coletillas. Es increíble esta gente el tiempo que se tira escuchando las conversaciones de los correos electrónicos. Y luego lo que hemos comentado, ataques masivos en el 70%. O sea, no se complican. ¿Por qué? Porque al final estos van al mercado negro y compran lo que más, al final a lo que más pueden llegar, a las vulnerabilidades más conocidas y más explotadas que puedan tener en este caso las empresas. Y luego el tema del daño. ¿Cuándo se sabe lo que pasa? Yo estoy segura que si tuviéramos acceso... Uy, si tengo aquí dos pantallas maravillosas. Si tuviéramos acceso a la cantidad de información real de lo que pasa en las empresas, de verdad que las estadísticas se quedarían cortas al final. Cuando una de estas empresas, ya no digo que reporte las brechas de datos y demás, que solo tendrá la Agencia de Protección de Datos y el sablazo que le meten luego con el tema de protección de datos. Cuando entra por la puerta a una comisaría, te manifiestan hechos de 4 o 5 líneas. Estaba operando a través de mi dispositivo móvil, se me bloqueó, no podía operar, estaba mirando la pantalla del PC haciendo una transferencia y de repente se quedó la pantalla bloqueada y no podía mover el ratón. O, no sé, un cliente o un proveedor que me ha llamado y que tenía que haber cobrado 60.000, 70.000 euros de una factura y no ha llegado y no sabemos qué ha pasado. Y esas son las manifestaciones de hechos de las denuncias de las empresas, 5 líneas. Luego a partir de ahí empiezas a reconstruir y te encuentras todo tipo de cosas. Pero al final es muy vaga la información que tienen y lo hacen, ¿por qué? Porque lo que comentábamos antes, por responsabilidad a terceros, porque a ver ahora quién asume la pérdida de un pago que no ha llegado o de un pago que yo tenía que haber recibido, o qué hago con mis clientes. Les aviso de que hay por ahí una banda organizada que me ha hackeado el correo y que está mandando correos electrónicos en nombre de la empresa haciéndose pasar por nosotros y siembro el pánico, o es que pierdo clientes porque van a pensar, jolín, es que esta gente no se protege. Da igual, ¿eh? Luego, una vez que pasa esto, a los 4 meses los tiene otra vez, ahí, con lo mismo, porque es que al final es que vuelve a pasar. Y luego el tema de la disponibilidad del servicio. O sea, que les ponemos 60.000 euros, vamos a poner una media de 30 a 40.000 euros, una pequeña, mediana empresa, 40 a 50.000 euros de fraude, que viene a ser así la media. Ellos se conforman, depende, pero alrededor entre los 15.000, los 40 o 50.000 euros es su cantidad más o menos favorita cuando ellos ven que ahí ya pueden meter la mano y sacar tajada. Más luego, 1 o 2, en este caso días, no pasa con el correo electrónico, pero sí pasa, por ejemplo, se ha comentado antes, con el tema del ransomware y la falta de disponibilidad, te tiras 2 días con la línea de producción parada porque no puedes funcionar, o ya no si tienes que contratar un servicio de peritaje externo que te levante, que te analice la información, que te haga, o yo qué sé, te quedes sin la información de los clientes, sin copia de seguridad, cosas que ya pueden suponer gastos de 100.000, 200.000 euros, por ejemplo, a un autónomo. Y esto lo he visto, o sea, a un autónomo de un negocio humilde, un autónomo, de tener una línea de crédito, en este caso de unos cuantos clientes, y en cuestión de una noche, de 12 de la noche a 6 de la mañana, que se levanta y no tiene ni un solo euro en la cuenta. En 6 horas le han hecho 8 o 10 transferencias fraudulentas con destino a Portugal, en el que se ha quedado sin un solo euro de todos sus clientes. Eso supone la ruina para un autónomo. Aparte de luego métete en juicios y luego es eso. Ya no es el dinero, que es lo que menos preocupa. ¿Qué credibilidad tengo yo de cara a futuro con mis clientes que tienen su dinero en el banco y de un día para otro ha desaparecido? Pues todas estas cosas al final van sumando. Y es verdad, y de ahí viene que muchas empresas que inician o que tienen un determinado límite presupuestario a la hora de funcionar se quedan en la estacada o incluso quiebran. Y es así. Esto es lo que comentábamos antes. Por supuesto, ni a qué hora ha sucedido el suceso, ni qué es lo que ha pasado, ni qué servidores han sido afectados, si tenías copia de seguridad, no tienen ni idea.
no tienen ni idea y al final la persona que vaya a denunciar es o el último que ha entrado a trabajar o el administrativo o quien se ha comido el phishing. No es ni la empresa que, en este caso, configura o mantiene los servidores ni los sistemas, ni nada. Es el que pasaba por allí. No, si es que yo he venido aquí a denunciar, pero yo no sé ni lo que ha pasado. Pues entonces, difícilmente. Todas estas preguntas, al final, son preguntas, información de la que nosotros no disponemos y que obviamente dilata muchísimo la información. Ojalá, esto es lo que te entretienes en hacer durante 6 meses hasta que le das un poco de sentido al ataque o lo que ha pasado o hasta que recibes un informe pericial de un perito forense que más o menos te dice, mira, pues la intrusión se ha producido. Por ejemplo, de los logs que nos dan o que hemos analizado nosotros del correo, se puede comprobar de que esta gente, pues si el ataque, o sea, la factura en este caso falsificada ha sido, pues pongamos que en noviembre, pues los tienes metidos en el servidor y ves accesos ilegítimos en el servidor de IPs de Nigeria, de Bélgica o de donde sea, o si utilizan VPNs, pues a saber, los ves desde junio o mayo que ya están accediendo. Es más, te dicen, es que yo intenté registrarme con mi correo electrónico y me daba fallos de acceso. Y lo intenté 10 veces y no podía. Yo no sé, a la 11 lo intenté y ya podía entrar. Pero no pasa nada, eso no levanta suspicacias que no puedas acceder a tu correo de la noche a la mañana. No levanta suspicacias. Es algo mágico el hecho de que tú a la 11 vez puedes acceder a tu correo y las 10 veces antes no pase nada, que eso es algo habitual en las máquinas. Entonces, esto de que es una inversión no es un gasto, pues bueno, lamentablemente lo aprenden cuando lo sufren, pero como comentamos, a veces es demasiado tarde. Ya no pensar que tengan un plan de contingencia de 24 horas. Yo muchas veces les digo, llevaos esto, por favor, en un folio. Antes de que vengáis a denunciar, esto, ya está. Y si no sabéis hacerlo, pues llamáis a un perito forense, nos pedís el teléfono de alguno y que vaya allí y se encargue. Con eso simplemente vale. Por supuesto, estrategias de seguridad. Sería lo recomendable. Políticas de seguridad, porque claro, ¿qué es lo que pasa cuando una empresa sufre un ataque? ¿Quién tiene la culpa? Pues tiene la culpa el que se ha comido el phishing. O el empleado que dice, no, es que llevo 2 días sin dormir porque claro, es que tenía que haber visto que este correo era malicioso, pero bueno, ¿alguien te ha enseñado? ¿Existe una política de seguridad que a ti, en este caso, te han dado un dispositivo configurado, como tiene que estar configurado, unas pautas de seguridad para conectarte desde tu casa al correo electrónico corporativo? ¿Te lo ha dicho alguien? Pero al final la culpa es de quien se come el phishing. Políticas de seguridad, obviamente. Análisis de riesgos. ¿Cuáles son los elementos vulnerables? Si yo pongo una puerta en mi casa, en el negocio de mi casa, blindada, para que no entre nadie, ¿no? Pues luego está en el correo electrónico y aparecen pasarelas de pago y una cuenta de destino que está en Marruecos y cómo ha pasado esto, ¿no? Pongo una puerta blindada en mi negocio, cierro las puertas todas las noches, pero luego el tema digital lo tengo completamente al descubierto. Seguridad perimetral, automatización de logs y registros para los firewall y para detectar posibles intrusiones, actividad maliciosa, eso ya es a otro nivel que también sería deseable, pero bueno, ahí queda. La formación, importante, porque al final, pues bueno, todos somos empleados y todos somos una posible vía de entrada o un elemento vulnerable al final, desde el que está haciendo las transferencias al último que ha entrado. Hace poco, y de las últimas denuncias que investigamos, vino por una empleada que llevaba, ¿cuánto era? 1 mes, no, 2 semanas en la empresa. Es más, la persona, o mejor dicho, el director de la empresa que vino y que nos lo comentó, hacía 1 mes que había estado en una charla de estas. O sea, que dices tú, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Hacía 1 mes que había estado en una charla de estas que habíamos comentado esto y 2 semanas más tarde una empleada que contrata se come una llamada de teléfono y unas transferencias fraudulentas al extranjero. Controles internos y externos y lo de ciberseguro que decía antes Luis, que bueno, no sé, al final esto es como todo. Hay gente que dice, bueno, yo contrato un ciberseguro, ¿esto cómo va? Si me pasa algo, pues ya me lo cubre seguro. No, esto es como todo. Al final tendrán que, y lo miran todo con lupa. Al final, si has hecho auditoría, si no, y luego los elementos, y si cumples con la reglamentación de protección de datos, etcétera, para que puedan asumir determinadas pérdidas. Esto no es una empresa de seguros que pueda asumir este tipo de pérdidas o de fraudes a estos niveles. Hay que, en este caso, cumplir con unos mínimos que por supuesto van a ser bastante estrictos. Y luego un simulacro. A veces me gustaría el hecho de
hacer un simulacro a todas las empresas y decir, señores, esto ha sido una broma, pero no lo es, ¿no? Entonces, quizá un pequeño simulacro para decir, bueno, pues vamos a poner unas cuantas pautas para poder ver qué podemos mejorar o qué mínimos tendríamos que tener. Y ya finalizo, que hay un contador y todo aquí, ahora me acabo de dar cuenta. El podium de las 3 cosas. Con esto se evitarían el 90 y muchos % de las desgracias que pasan. Lo primero de todo, bueno, antes de un recordatorio, y es que no es responsabilidad del equipo informático de la empresa. Por favor, los informáticos no tienen la culpa de lo que pasa en la empresa. No tienen la culpa. Una cosa es un informático y otra cosa es un experto en ciberseguridad o las diferentes ramas y especializaciones de la ciberseguridad. Los informáticos no son responsables de lo que pasa a nivel ciber en la empresa. Pon un anti-malware en tu vida. Y es que ninguna empresa que venía tenía un anti-malware. Luego les dices, ¿pero y cuánto vale eso? Hombre, pues una licencia de 3, 20, 25 euros. Pues es que 20 euros, joder. Pero vamos a ver, 20 euros. Ni siquiera un anti-malware. Y ya no, ¿cuántos lleváis un antivirus en el móvil aquí ahora mismo? ¿Cuántos lleváis un antivirus en el móvil? ¿Seguro? Gratuito, por supuesto, ¿no? Pues ya está. Entonces, no lleváis antivirus en el móvil. Claro, a ver, al final es como todo. Si te pone una empresa una puerta gratis, ¿qué te va a poner? ¿Una puerta blindada? Pues te va a poner una de esas de telilla para que pases así, no entre el aire. Pues aquí es igual. Hay gente que dice, no, si vale con el gratuito. Pues no vale con el gratuito, porque al final, pues sí, habrá determinadas amenazas que podrá, bueno, no lo sé, pero vamos, no es lo recomendable. Pero es que ni eso, ni un elemento de seguridad. Con eso que detectaré, que salía a la ventanita emergente de se ha detectado una amenaza, con eso se evitaría el 95%, por lo menos de la gente que acude como cliente externo nuestro a denunciar a la comisaría. Segundo, la formación. ¿Vale? La empleada que acaba de empezar a trabajar, que es que no se entera, ya, pero si tú no lo has explicado, no se entera tampoco. Es experta en marketing, no es experta en ciberseguridad. Entonces estaría bien incorporar una mínima formación a los empleados, unas políticas de seguridad y hacerles responsable de que en caso de determinadas cosas o negligencias, pues veremos a ver quién asume el gasto. Y tercero, los filtros en el correo corporativo. O sea, muchísimo fraude que entra por correo corporativo, que ya se ha mencionado, que es una de las grandes lacras del fraude a nivel empresarial. El 99% de los dominios están mal. Por ahí hay un estudio de un hacker por ahí, coleguilla mío, que lo ha hecho y hace el escaneo de los dominios, están mal configurados y tienen fallos en los filtros del correo electrónico y aquello pues es un coladero de dominios falsificados y de spoofing. Y nada más, aprovecho ya simplemente para deciros que hemos sacado la nueva edición de Cyberwall y que pues es un buen momento para formarse en ciberseguridad, en nuestro proyecto de Policía Nacional de capacitación digital, que tenemos fraude a empresas. Y bueno, pues oye, si luego a lo mejor a las 2 o 3 semanas pasa algo y habéis hecho el curso, pues bueno, seguramente la tercera no vuelva a pasar. Aprovecho pues eso, para incidir en el tema de la formación y la capacitación digital y bueno, pues en iniciativas como esta que son tan necesarias. Y por mi parte, nada, muchísimas gracias y nada, estoy a vuestra disposición si hay alguna pregunta. Pues ya está, no sé si hay alguna pregunta. Recollemos a súa cuestión. Hai algunha dúbida para a inspectora? Aí temos a Luis. Te quería preguntar, en tu opinión profesional, el conjunto de actores que estáis en la defensa de la sociedad digital, ¿crees que también tienen que hacer algún tipo de esfuerzo adicional al que están haciendo para entender mejor el delito, para dotarle de más recursos en justicia, de saber más al respecto? Hay que cambiarlo todo. Todo. Hay que cambiarlo absolutamente todo. Está muy bien las estrategias, están muy bien las culturas, pero en la práctica seguimos con lo mismo, el cibercrimen aumenta, los medios son los mismos y al final, en primera línea de fuego, están los que están, que son los que tienen que quitar del medio a esta gente, y ahí no hay medios. Entonces, empezando por los procedimientos, agilizarlo, ya no digo la justicia, no me voy a meter con ellos, antes me metía mucho, no me meto con ellos, porque mucho del trabajo al final, si uno hace una buena investigación, unas buenas diligencias, está bien explicado las diligencias, pero sí que es verdad que
empezando por la formación de todos los actores que intervienen aquí, la agilización de procedimientos. No puede pasar que estés 3 meses esperando unos datos de una empresa o que las redes sociales te chuleen a la hora de darte respuesta porque no tienes otra forma de acceder a los logs de una plataforma. Y ese tipo de cosas, si no se establecen procedimientos de persecución efectivos, aquí no va a cambiar nada. O eso o la formación, que al final es verdad que en la gran mayoría, por no decir casi todos los fraudes y todo este tipo se pueden evitar. Que eso es algo que a lo mejor si uno va por la calle y te viene uno y te pega un collejón en la cabeza y te estampa contra el suelo, a lo mejor no lo puedes evitar, o sí, pero esto sí se puede evitar. Entonces, el tema de la formación. ¿Pero qué pasa? Que la gente no tiene responsabilidad o piensa que no tiene responsabilidad sobre la ciberseguridad, cuando somos nosotros los propios responsables. Entonces, primero trasladar eso, la gente te dice, no, es que yo sé cómo se utiliza una aplicación, pero no tengo por qué saber de ciberseguridad. Hombre, pues sí, si coges un coche, sería conveniente que aprendas a conducir. Más que nada no por ti, sino por el que viene de frente. Entonces, empezando por la responsabilidad del propio, vamos a llamarle, no usuario, sino la persona, porque no somos usuarios, somos personas. Y luego yo, vamos, cambiaría absolutamente todo. O sea, todo. Está muy bien la normativa, está muy bien, pero lo que hay que hacer es poner cosas prácticas, procedimientos, agilizarlo todo, procedimientos. Se algunha dúbida máis, creo que quedou moi claro, intervención moi clara, respostas moi claras, contundentes, tirón de orellas, así que, por favor, recollamos esa testemunha da inspectora. Moitas grazas por participar. Gracias.